Chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Parte ya del proceso histórico, o bueno, del proceso político, histórico y económico, en realidad, todo lo que englobe la Guerra Fría. Este tema es prácticamente una continuación nada más de los temas que hayamos venido desarrollando con anterioridad. Es parte de la sesión número 3 y bien, comenzamos. Estos son prácticamente acontecimientos que pasaron a lo largo de la historia. El último fue el Pacto de Varsovia, que lo tienen copiado, fue que eran los bloques militares, ¿no? De ambos países. Ahora vamos a hablar acerca de movimientos políticos. Bien, empezamos. Primero, tenemos la doctrina Truman. ¿Qué es la doctrina Truman? Primero, ella fue primero desde 1945 hasta 1953. Fue una política de intervencionismo de los Estados Unidos contra la expansión del comunismo en el mundo. ¿Eso qué quiere decir, no? Estados Unidos, recuerda que defendía qué ideología, la ideología capitalista. ¿Qué es lo que quería o contra quién se enfrentaba? Contra la comunista, ¿cierto? Con el socialista, como quieran decirlo. Entonces, ellos qué querían? Repeler esa ideología, querían ahuyentarla de su zona de influencia, querían desaparecerla. Pero entonces, ¿cómo van a desaparecer? Primero tienen que intervenir en zonas de influencia, tienen que ampliar sus zonas de influencia. Recuerda, desde la primera clase hemos estado hablando de esto, ampliar las zonas de influencia. Dice, política intervencionista. ¿Qué quiere decir intervencionismo? Quiere decir que un país más poderoso que otro, o un país, intervenga en otro. ¿Pero de qué manera interviene? Interviene a través de planes económicos, interviene a través de acuerdos comerciales, interviene a través de acuerdos políticos incluso. Bien, contra la expansión del comunismo en el mundo. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos quería ganar más posición, quería ganar más países, o sea, quería influir en muchos más países para quitarle campo al comunismo. Es decir, digamos, ¿no? Que el mundo sea toda esta pizarra. Una mitad está para el comunismo y una mitad está para el capitalismo. Entonces, ¿qué quería hacer Estados Unidos? Esta parte quería ampliar sus fronteras, quería ir más allá y quitarle campo ¿a quién? Al comunismo. Bien. Segundo punto. Se crea la República Federal Alemana, la RFA, que fue apoyada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que fue apoyada por la Unión Soviética. La Unión Soviética realiza el bloqueo de Berlín y los Estados Unidos abren un puente aéreo. Vamos a explicar la parte de arriba. Dice se crea la república, se crean dos repúblicas. ¿Te acuerdas que Alemania estaba dividida en cuatro zonas? Pues bien, las tres zonas que le pertenecían a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, las tres zonas, se convierten en una nueva república, la República Federal Alemana. Alemania ya no era para alemanes, Alemania estaba gobernada por ambos bandos, por la Unión Soviética y por Estados Unidos, ¿no? Primordialmente. En el lado de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se crea la República Federal Alemana, que fue apoyada por Estados Unidos. ¿Apoyada de qué manera? Apoyada de manera económica, apoyada de manera política. Tú ya sabes, ¿te acuerdas? El Plan Marshall, ¿no? Era uno de ellos, por ejemplo. Luego, y la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana era prácticamente todo el dominio del territorio alemán que estaba administrado por quién? Por la Unión Soviética, ¿no? Que fue apoyada por la Unión Soviética. ¿Apoyada de qué manera? De la misma manera. De manera económica, de manera social, ¿no? En esos casos. Le brindaba protección también. Ahora, teníamos a la Alemania en ese entonces dividida en dos zonas. ¿Ok? Eran cuatro, pero según repúblicas, en dos zonas. República Federal Alemana, República Democrática Alemana. Bien. Fue apoyada. Ahora, dice que la Unión Soviética realiza un bloqueo de Berlín. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, primero, Berlín, la capital de Alemania, estaba dividida en dos zonas. Muy bien, estaba dividida en dos zonas. Una zona que le pertenecía a Alemania, a la Unión Soviética, y una zona que le pertenecía a Estados Unidos. ¿Qué es lo que había hecho la Unión Soviética? Realiza un bloqueo de Berlín. ¿Cómo lo bloquea? A través, ¿no? De trincheras, a través de muros en este caso, a través de fronteras comerciales visibles, bloquea su zona de Berlín. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no pueda ingresar libremente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que Estados Unidos tenía que pasar a este lado del país, ¿no? A este lado de Berlín, de la capital. ¿Para qué?
para comerciar, para dejar su apoyo económico con esa zona, porque esa zona le pertenecía. Entonces, ¿qué es lo que planteó? Ya que no podía pasar por tierra, porque había un bloqueo por parte de la Unión Soviética, un puente aéreo. ¿Qué quiere decir? Que a través de aviones, a través de ciertas cosas, dejaban, ¿no? Dejaban su apoyo económico, su apoyo alimenticio, en algunos casos, ¿no? A la zona de Berlín que le pertenecía a los Estados Unidos. ¿Bien? Ese es el segundo punto. En tercer punto tenemos a Yugoslavia. Yugoslavia era un país que en primera instancia le pertenecía o estaba adscrito al gobierno comunista de la Unión Soviética, ¿no? Estaba adscrito en ese territorio a nivel político y ideológico. Sin embargo, años después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial, 3 años, para ser exactos, Yugoslavia rompe su influencia soviética, es decir, rompe cualquier lazo político, económico, social con la Unión Soviética y forma lo que ellos llamaron un socialismo aparte. Ahora, ¿yo por qué coloco esto en las características de la Guerra Fría? ¿Por qué? Porque esto evidencia que desde 1948 la Unión Soviética ya tenía ciertos problemas para mantener, digamos, unificada a todos sus estados. ¿Ok? Podía unificar a varios, sí, sin embargo, a estados o a gobiernos que eran relativamente alejados, era un poco difícil que los mantenga juntos, que los mantenga unidos. ¿Ok? Y al ser esto difícil, ¿qué es lo que pasaba? Como Yugoslavia, rompían lazos, se iban, ¿no? Entonces, esto evidencia un poco también, un poco la poca fuerza, digamos, que tenía el socialismo en sus primeros años, ¿eh? Estamos hablando del 48, o sea, 3 años después, porque luego se va a potenciar, pero estamos hablando un poco de qué es lo que pasó al inicio. Bien, esto lo tienen ya en su cuaderno, espero que lo hayan copiado antes, es el macartismo. A ver, el macartismo, primero, el senador Joseph McCarthy, era un senador de Estados Unidos, impulsó en Estados Unidos una política de persecución. ¿Ok? Una política de persecución, pero ¿a quién va a perseguir? Va a perseguir las ideas socialistas, ¿no? A lo que le llamó la caza de brujas. Pero ¿cuál era el fin de este? ¿Te acuerdas? ¿No? Que la primera parte de la doctrina Truman que quería intervenir en los Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. O sea, no quería que el comunismo se expanda territorialmente. Ahora, ¿para qué servía el macartismo? Para que la ideología comunista o socialista no se expanda. Aquí es el nivel territorial, el nivel de influencias, y aquí es a nivel ideológico. Es decir, supongamos, Estados Unidos tiene intervención en Perú, ¿cierto? Estados Unidos tiene bastante intervención en Perú, influye bastante a nivel económico, social, político, etc. Entonces, supongamos que estamos durante la Guerra Fría, ¿ok? Y hay socialistas que están en Perú, ¿no? Que divulgan sus ideas a través de revistas, periódicos, etc. Lo que sí Estados Unidos era, a través del macartismo, mandar espías secretos, mandar infiltrados del ejército, en el ejército peruano, ¿para qué? Para matar, ¿ok? Para matar, para asesinar o para perseguir, para expulsar de nuestro territorio americano, ¿no? A los socialistas. A eso se le llamó la caza de brujas o la cacería de brujas. Muy bien, chicos, un repaso rápido. La doctrina Truman servía para qué? Para frenar la expansión del comunismo en el mundo. Se crean dos bloques. Alemania queda dividida en dos zonas. La República Federal Alemana para Estados Unidos y la República Democrática Alemana para la Unión Soviética. La Unión Soviética realiza el bloqueo de Berlín y los Estados Unidos abren un puente aéreo, ¿no? Estados Unidos, al no poder pasar de manera territorial a la otra parte de Berlín que le pertenecía, pasa con un avión y deja su apoyo, ¿no? Deja su apoyo para la zona de Berlín. Ahora, Yugoslavia rompe la influencia con la Unión Soviética en 1948. Esto evidencia el poco poder que tenía al inicio de la Unión Soviética para mantener sus estados adscritos a su territorio. Luego tenemos el macartismo propuesto por Joseph McCarthy de Estados Unidos, que tenía por fin perseguir las ideas comunistas, ¿no? Se le conoció como la caza de brujas.